Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro del Deuteronomio, sobre aquellos elementos esenciales que nosotros encontramos de esa preocupación de la escuela deuteronomística. Recuerden que estamos haciendo todo un camino. Ustedes pueden ver de nuevo de hacia atrás, hemos comenzado los primeros días sobre este curso bíblico a hablar del libro del Deuteronomio, encontrar cuál es el caracú, cuál es el meollo, qué es lo esencial, lo fundamental en este libro que se nos presenta. Bueno, vamos a mirar aquí las relaciones, ¿verdad? Que decíamos por una parte que son las humanas y sociales ahora. Después de haber visto el aspecto como un paréntesis sobre la autoridad, las leyes sobre la autoridad. Era del capítulo 16-18 hasta el 18-22. Después nosotros ahora estamos abriéndonos hacia las relaciones humanas y sociales. Veamos un poco el hombre con el hombre, por decir de una forma horizontal. El otro era Dios con el hombre. Luego, eso que está como entre paréntesis es directamente Dios también con el hombre sería, pero encargándole esto que nosotros le llamamos el servicio de la autoridad. Y este elemento nosotros tenemos que tenerlo en consideración, el servicio, ¿verdad? Esto de la autoridad. Entonces encontramos del capítulo 19 al 25, ¿verdad? Tenemos así entonces este tercer bloque de leyes del Código Deuteronómico. Son por lo general leyes que rigen las relaciones humanas y sociales. Humanas y sociales, primero entre nosotros, pero que se hable en una forma, ¿verdad?, social. Porque las leyes que Dios da a su pueblo no se limitan al culto que deben tributarle. Abarcan toda la vida. Él no es un Dios que pueda tolerar el divorcio entre las prácticas religiosas y las exigencias éticas. De esto dan abundante testimonio los profetas.
Recordemos cómo Isaías habla fuertemente contra este tipo de hipocresía. Leamos un poco lo que dice Isaías. No sigan ustedes trayendo oblación vana, dice. El humo del incienso me resulta detestable, dice Isaías. Novilunio, sábado, convocatoria, no tolero falsedad y solemnidad. Lávense, límpiense, quiten sus fechorías de delante de mi vista, desistan de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen lo justo, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano, aboguen por la viuda. De ella lean, por ejemplo, el día en que un presidente de la República asume, por ejemplo, la autoridad, ¿verdad? El 15 de agosto, ¿verdad? 15 de agosto creo que se hace, ¿verdad? El día de la asunción del nuevo presidente. Ya lean. Yarú Isaías. Nosotros muchas veces leemos y no sé, leemos qué cosa, ¿verdad? Leemos siempre así. También tal vez influencia muy protestante, ¿verdad? Que todo es prosperidad, que todo eso y aquello. Pero cerramos el ojo a las situaciones reales. En un país como el nuestro, ante una situación de pobreza tan grande que nosotros no nos demos cuenta de esta realidad, ya sería demasiado, estamos demasiado ciegos ya, ¿verdad? Que no nos demos cuenta de esto. Entonces es importante mirar, ¿verdad? Mirar un poco lo que dice Isaías. No sigan ustedes trayendo oblación vana. No le gusta luego ya entonces esto al Señor, dice Isaías. Mira que el nombre Isaí, Yahvé es salvación, dice la Isaí, Yahvé es salvación. Ya el mismo nombre, ¿verdad? De la teología de Isaías es maravillosa, ¿verdad? Yahvé es salvación, Dios, nuestro Dios es la salvación. Y para hacer esa salvación te pone las estrategias. Ella la ñandeñan majeta a esta salvación. Salvación significa felicidad, realización, humanización, planificación, vivir los derechos. Y por eso después lo que te dice aquí, quiero repetir de nuevo, discúlpenme, estamos en Isaías y al comenzar nomás ya, capítulo 1, del 13 y luego del 16 al 17, Isaías entonces ya le mete ahí con todo. ¿Por qué? Porque el profeta primero mira su realidad. El profeta mira la realidad. Y por eso dice, por favor, no sigan ustedes trayendo oblación. Entonces hagan las cosas en serio. El humo del incienso me resulta detestable. Novilunio, sábado, convocatoria. No tolero falsedad y solemnidad. No tolero los dos juntos. Por una parte hay falsedad, pero Guauvení me hace toda una solemnidad. Vea la sonrisa pucaui colgate ya ñande. Ya puca Guauvení ñande na invitibe, pero en realidad es falsedad. Ñande considera esa si hay falsedad, ¿verdad? En nuestra expresión, ¿verdad? En nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma, ¿verdad? De sonreír, vaya eso, Vea la famosa la ñaceta, lleva las fotos, vejina, lleva a la invitiana, ve. Whisky, vea, porque tiene que algo mostrar, ure pucá, ¿verdad? El Señor dice, no tolero la falsedad y al mismo tiempo que querés mezclar con una gran solemnidad. Solemnidad significa darle importancia a lo máximo. ¿Y qué es lo máximo? Que vos estás trayendo aquí, ¿verdad? Porque en el fondo eso te está diciendo. Y es justamente esa adhesión total al Señor. ¿Cómo me decís que hay una adhesión total a mí? Y sin embargo, después comienza, lávense ustedes, límpiense en su pensamiento, en su forma de mirar, en su forma de actuar. Quiten sus fechorías de delante de mi vista. Quiten sus fechorías de delante de mi vista. Esto sería interesante entonces, como le estaba diciendo, al asumir un ministro, un presidente, o cualquiera que está en una institución así, que está al frente verdaderamente de grandes responsabilidades. Mirá qué grandes responsabilidades estoy diciendo, Todos ciertamente que tendríamos que leer para cualquier institución con esto es importante, aunque sea chiquitito, ¿verdad? Pero a mí lo que me preocupa es lo grande, ¿verdad? Lo grande en este momento, porque es ahí donde nosotros, si hay cambio en lo grande, después también lo pequeño irá cambiando, ¿verdad? Porque algunas veces hay muchos pequeños cambios, pero no está llegando, ¿verdad? A lo esencial y lo fundamental. Y entonces, a pesar de que es importante, yo no estoy negando, ¿verdad? Que cada uno en lo pequeño tenemos que ir cambiando ciertamente, pero también insisto, miro
y veo que lo grande es lo principal. De ahí tenemos que comenzar. Es como papá y mamá, ¿verdad? Estos son los elementales y fundamentales. Y si papá y mamá funcionan bien, los hijos después funcionan bien. Si allá arriba de nuestros gobiernos funcionan bien, los demás también van a funcionar bien porque les voy a exigir, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. El Papa ha propuesto transformar la educación en un creador de fraternidad, paz y justicia. Lo hizo en un videomensaje a los participantes de la conferencia sobre el Pacto Mundial de Educación organizado por el Vaticano en la Universidad Lateranense. Un tale investimento formativo basato su una rete di relazioni umane e aperte dovrà assicurare a tutti l'accesso a un'educazione di qualità, all'altezza della dignità della persona umana e della sua vocazione alla fraternità. Francisco invitó a los líderes mundiales, instituciones y educadores a dejar atrás los enfoques superficiales de la educación, centrados en la utilidad, los resultados y la burocracia. Che confondono educazione con istruzione e finiscono per atomizzare le nostre culture. Piuttosto ci è chiesto di perseguire una cultura integrale, partecipativa e poliedrica. El Papa ofreció 7 puntos clave para el futuro de la educación. Estos son: respetar la dignidad humana, escuchar a los jóvenes, promover la educación de las mujeres, reconocer la importancia de la familia en la educación, incluir a los vulnerables y marginados, encontrar nuevas formas de entender la economía y la política y proteger el medio ambiente. En el encuentro también intervino la directora general de la UNESCO. Dijo que la educación es un bien común que debía ser un catalizador de la paz y solidaridad, mientras que el prefecto de la Congregación para la Educación Católica, Cardenal Giuseppe Versaldi, apoyó el llamado del Papa a impulsar un nuevo modelo cultural. El Papa tenía previsto reunir a líderes de todo el mundo para lanzar este pacto global, pero al final el encuentro se ha hecho de modo virtual. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP
estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. Está tocando a tu puerta, si le abres él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó y Él me amó. Llama y te habla de Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro del Deuteronomio. Y aquí las relaciones humanas y sociales nos llevan primero siempre a mirar incluso otros pasajes, porque esta es una escuela deuteronomista. La escuela deuteronomista no es que simplemente se manifiesta en un escrito que se llama el libro del Deuteronomio. No. La escuela deuteronomista mete su pluma, mete entonces el lapicero en todos los otros libros también al ordenar la Biblia. La escuela deuteronomista lo vas a ver casi en todos los libros del Antiguo Testamento. Casi dije, no digo en todos, pero tiene una gran influencia sobre una buena cantidad de los libros del Antiguo Testamento. Y estas son las claves, ¿verdad? O sea, palabras claves, ideas centrales que nos están queriendo transmitir. ¿Acuerdan? Entonces, oye, entonces hay mucha falsedad. Pende yapu, peñe en barei, pela la parei, anda peña, poina peña de yara oyerureabem. En síntesis, eso nos está diciendo. Por eso pide, este que está al frente, lávense, límpiense, quiten sus fechorías delante de mi vista, desistan de hacer el mal, desistan. ¿Verdad? Esto es tan fuerte, ¿verdad? Tan fuerte, pero esto es para todos nosotros. Desistan de hacer el mal. Cuando uno escucha, ¿verdad? Yo sobre todo suelo mirar un poco porque se gusta la medio de comunicación, ¿verdad? Y por eso que estamos también en los medios de comunicación, en la radio, la televisión. Uno por lo menos mira, escucha. Hay ciertas cositas, ¿verdad? En ese tiempo en que puede, escucha, mira. Pero hay algunas personas que verdaderamente, a pesar de que están guau, ¿verdad? Para criticar, para decir bien, para construir, pero sin embargo
lo hacen de una manera maliciosa. O sea, en el fondo, está queriendo perjudicar a otros o a otras personas, ¿verdad? Entonces, eso tampoco no es el profeta. El profeta es muy imparcial. ¿Se acuerdan que nosotros leíamos en este mismo libro, el Deuteronomio, cuando habla de los jueces, ¿verdad? Porque al final de cuentas que todos también somos jueces, ¿verdad? No solamente, no estamos hablando aquí del juez que está ahí, ¿verdad? Al frente del Palacio de Justicia, ¿verdad? Sino que todos nosotros que estamos al frente de alguna institución, y todos estamos al frente de alguna institución. Un papá está al frente de una institución que es demasiado importante, que es su familia. ¿Qué te dice? No tergiversarás el derecho, no harás acepción de personas. A un papá le va a decir, no harás acepción de tus hijos, no harás acepción, no sé, de qué cosa, ahí en tu trabajo, a un empresario, de personas, ni te dejarás sobornar. A nosotros podemos dejarnos sobornar en cualquiera de los estamentos. No pensemos ahora solamente aquellos, no sé, que sobornaron al país con esos famosos remedios, no sé, que venía de la China, no sé de dónde lo que venía, qué cosa, que nunca se encontró. Hasta ahora no fueron capaces de encontrar. No encontraron todavía. Tan difícil. O no sé qué, el hombre invisible, la pluma invisible, el bolígrafo invisible, más como el hombre invisible. A medio pechar lento, el hombre invisible lo actuaba, ¿verdad? Entonces, ¿en qué quedamos, verdad? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo nosotros podemos ver todas estas cosas, verdad? Es impresionante, ¿verdad? Y esto es un soborno, ¿verdad? Esta es una forma. Bueno, pero aquí nos vuelve a entusiasmar, ¿verdad? El libro del Deuteronomio con este discurso que se pone en boca de Moisés y se dice, bueno, procuren vivir de esta manera, procuren verdaderamente luchar por el bien del pueblo, de la gente. Y por eso Isaías se enoja, ¿verdad? Ya desde el comienzo, quiere decir que tenía luego ya, como se dice, la sangre en el ojo, la gente. Isaías tiene la sangre en el ojo, apenas comienza, se le da el micrófono y ¡pum! Enseguida. Estamos recién en el versículo 13 y él ya está diciendo estas cosas. Capítulo 1, versículo 13. No pasaron todavía muchos versículos y él ya está lanzándose con todo. También tenemos otro famoso profeta que se llama Yarahiyah, Jeremías. Yarahiyah, dice Yahvé, ¿verdad? Que reconstruye justamente. Como dice la Jeremías. Quiere decir que Dios reconstruye, que Dios vuelve a levantar. Eso quiere decir Jeremías. ¿Y qué dice Jeremías? Reprocha a los habitantes de Jerusalén la confianza supersticiosa. Confianza que ellos ponen en la superstición. Añandego pesa, está con él añande bautizado, pero al 2x3 yo eso le digo, ¿verdad? Porque mucha gente después viene, habla, dice que se arrepiente, ¿verdad? Viene, se confiesa, pide perdón y está bien y le agradecemos al Señor que uno se dé cuenta, ¿verdad? Pero después no sé si verdaderamente hay un cambio de chip, hay un cambio de mentalidad, ¿verdad? Porque parece que somos medio curiosos y entonces, pero esto entonces nos lleva a entender que nos falta una confianza total en el Señor. Que sí que no estamos adheridos totalmente. Por eso que yo me pregunto, ¿será que somos verdaderamente cristianos? Seguidores de Cristo. Y mira que ser cristiano significa ser alter Christi, otros Cristos a la cuenta. Eso sí que ya es demasiado. Si a mí me dicen que soy cristiano, quiere decir que yo soy alter Christi. Y justamente eso que se le agrega, ¿verdad?, al cristiano es lo esencial y lo fundamental, es ser católico. ¿Por qué? Porque el alter Christi, o sea, Cristo es católico. Ambas veces la católico. De peor igual, ambas veces la católico. Quiere decir estar abiertos a todos. Muchas gracias. De ahí dice la católico. Ser universal, no ser secta. El sectario no es católico, no es universal y no puede ser cristiano. A pesar de que muchas veces lo de la secta, los protestantes dicen, nosotros somos cristianos. De yapú. Porque cuando vos sos sectario, cuando te estás dividiendo de la comunidad, cuando vos tenés otros intereses, ese no es ser cristiano. El alter Christi, que valga la pena, ¿verdad?, de un estudio serio, y se van a dar cuenta que el cristiano sí o sí, por esencia, por raíz ya es la esencia misma, ¿verdad? Te hace ser católico, te hace ser universal. ¿Por qué te hace ser universal? Porque el alter Christi viene
para redimir a toda la humanidad. Y si nosotros somos Alter Christi, somos otros Cristos, entonces tenemos que estar abiertos a todos. Incluso atención, porque esto nos tiene que hacer pensar también a nuestros grupos en los movimientos católicos, porque algunos movimientos, lastimosamente, viste que al no interpretar bien la palabra de Dios, también cualquiera, también en el movimiento del cristianismo católico, de nuestras iglesias católicas también, podemos encontrar movimientos que se cierran. Habían ahí católicos vaina, o se vuelven simplemente, ¿verdad?, cerrados en su pequeño mundo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de ñande yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor.
vida, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos mirando desde el libro del Deuteronomio. Qué grande este libro, qué grande este autor. Verdaderamente esta escuela que nosotros le llamamos así, la escuela deuteronomista, ¿verdad? Se centra principalmente en esta gracia, en esta fuerza de Dios para darnos a entender, ¿verdad? Este camino que nosotros tenemos que hacer también hoy. Estaba hablando para su comunidad después de una experiencia de debacle, de situación tan difícil que sucedió porque ellos se encontraron en aquella realidad, ¿verdad?, de estar todos divididos. La división los llevó a esta situación, ¿verdad?, del exilio. Y ahora estábamos comenzando de Jeremías. Él reprocha, ¿verdad?, a los habitantes de Jerusalén la confianza supersticiosa y falsa que ponen también ellos en el templo, asimismo, como decía Isaías. Pero ellos ahora creen o se confían simplemente en el templo como tal, en las ofrendas del templo como tal. Ustedes confían en palabras engañosas que de nada sirven para robar, matar, adulterar, jurar en falso, incensar a Baal, seguir a otros dioses que no conocían. Luego vienen y se paran ante mí en esta casa llamada por mi nombre y dicen, estamos seguros para seguir haciendo todas esas abominaciones. Imagínense lo que está diciendo entonces aquí nuestro amigo Jeremías. Y ahí la lapicero, y pluma lleva con el que está escribiendo. Pero recuerden que los profetas están viviendo su realidad dentro de su contexto histórico. Ellos no es que están soñando o están mirando o dicen no sé qué cosa va a suceder en el futuro, etc. No. Muchas veces no entendemos nosotros qué significa ser profeta, ¿verdad? Aquí directamente te está diciendo la realidad y desde ahí se proyecta hacia el futuro y desde ahí mira el pasado para diciendo cuál es la causa, por qué nos encontramos así.
Entonces nos dice, ustedes confían en palabras engañosas que de nada sirven. Y esas palabras, para ustedes, ¿saben para qué sirven? Para robar, matar, adulterar, jurar en falso, incensar a Baal y seguir a otros dioses que no conocían. Seguir a otros dioses que no conocían. Entonces, son una clara alusión entonces a los mandamientos, ¿verdad? Cuando dice robar, matar, adulterar, jurar en falso. Los 10 mandamientos, el decálogo. Entonces te está poniendo de una manera así bien enumerada, haciéndote recordar lo que Dios había dejado y le había dicho ya aquí a Moisés. Se dan cuenta que es una relectura continua, una continua relectura de lo que el Antiguo Testamento, la Biblia, ya dijo y ahora lo está poniendo, lo está ayornando, lo está poniendo al día. En estos capítulos que encontramos que va del 19 al 25 del Deuteronomio, estos son precisamente los puntos que se desarrollan. Se trata de proteger a los israelitas de las transgresiones contra la vida. Transgresiones contra la vida, contra el matrimonio y contra la familia. Qué bueno esto, ¿verdad? Hay que proteger a los israelitas, transgresiones contra la vida, transgresiones contra el matrimonio, transgresiones contra la familia, de las transgresiones contra la propiedad y la veracidad de los juicios. Mira un poco entonces estos elementos, 2500 años atrás. Y parece que hoy estamos todavía necesitando de un Jeremías a sí mismo. Y Arajiyá, alguien que reconstruya, ¿verdad?, nuestra sociedad. Y algo dice, Yahvé reconstruye. Yahvé vuelve a levantar aquellos muros caídos, quiere decir este nombre Jeremías, ¿verdad? Aceptando con la conexión entre estos diversos temas, no es siempre tan clara y que se intercalan diversas normas particulares que no se adaptan necesariamente a ellos, ¿verdad? O sea, Jeremías después seguirá hablando en estos capítulos 19 al 25 del Deuteronomio. Nosotros aquí entramos simplemente en una partecita. Vamos a mirar entonces, primero nos está poniendo las ciudades, ¿verdad?, de refugio y de derecho de asilo. Aquí directamente estamos mirando cómo se tiene que hacer. Nosotros miramos las relaciones humanas y sociales ante una situación difícil, ante una situación aquí que encontramos que nosotros no podemos seguir adelante. Entonces seguimos mirando, queridos amigos, aquí desde el capítulo 19, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos viendo en estas relaciones. Primero, relaciones humanas y sociales. Y por eso este capítulo 19, fíjense bien, te habla de las ciudades de refugio y el derecho de asilo. Viste que es una relación, ¿verdad?, más bien a nivel horizontal, decíamos. Personas que se encuentran en situaciones difíciles, que son perseguidas, que han sufrido alguna situación, ¿verdad?, de persecución. Y bueno, ahora entonces tendrán que también encontrar alguna solución, porque te dice luego, mira, cuando el Señor tu Dios haya extirpado de las naciones cuyo territorio te entrega, y cuando tú las hayas desposeído y vivas en sus ciudades y en sus casas, deberás poner aparte 3 ciudades en medio del territorio que el Señor tu Dios te dará en posesión. Medirás convenientemente las distancias y dividirás en 3 partes el país que el Señor tu Dios te dará como herencia, para que allí pueda refugiarse el que haya cometido un homicidio. Entonces, interesante, ¿verdad? Moisés desde allá, ya viejito, que está mirando, preocupado por las relaciones entre los hermanos, ¿verdad? Situaciones así muy conflictivas que puede suceder, algún homicidio. Pero solo en el caso siguiente, el homicida podrá salvarse huyendo a una de estas ciudades si mató a su prójimo involuntariamente. Involuntariamente, entonces, ese homicida podrá refugiarse en una ciudad, ¿verdad?, de refugio, justamente por eso está diciendo. El homicida podrá salvarse huyendo, ¿verdad?, allí. Por ejemplo, si un hombre va a cortar leña al bosque en compañía de otro y al empuñar el hacha para cortar un árbol, el hierro se suelta del mango y golpea a su acompañante provocándole la muerte. Posiblemente algunos de estos casos ellos estuvieron ahí, ¿verdad? Sucedieron de estos casos y entonces no las avisaba, ¿verdad? El homicida irá a refugiarse en una de esas ciudades y así pondrá a salvo su vida. Es preciso evitar
que el vengador del homicidio persiga lleno de furor al homicida, lo alcance, ya que el camino es muy largo, y le quite la vida, siendo así que no es reo de muerte, porque nunca fue enemigo de su víctima. Por eso te ordeno que pongas aparte estas 3 ciudades. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante, ¿verdad? Las ciudades de refugio. Bueno, pero estas son relaciones, ¿viste?, a nivel horizontal, pero que luego nos hace entender también que es el servicio a la vida, la preocupación por la vida. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos.
Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos hablando de estas relaciones, decíamos, humanas y sociales. Y comienza este capítulo 19 con las ciudades de refugio y el derecho también de asilo. Continúa diciendo desde el versículo 8 del capítulo 19, si el Señor tu Dios extiende tus fronteras, como lo juró a tus padres, y te da toda la tierra que les prometió, siempre que te empeñes en cumplir íntegramente el mandamiento que hoy te prescribo de amar al Señor tu Dios y seguir sus caminos, entonces a esas 3 ciudades les añadirás otras 3, a que seita imagina. Así no se derramará sangre inocente en medio del país que el Señor tu Dios te da como herencia, y tú no te harás culpable de un derramamiento de sangre. Qué interesante, ¿verdad? Aquí como hay entonces un deseo de cuidar la vida, ¿verdad? Cuidar la vida. Esto es en forma involuntaria. Y se acuerdan que el otro, nosotros hasta nos sorprendíamos que es reo de muerte, cada momento es reo de muerte, todo lo que va contra la idolatría, ¿se acuerdan? Castigo a los falsos profetas, por ejemplo, miren un poco. Él dice luego justamente que el que está incitando a eso, entonces tiene que morir, ¿verdad? Dice, no hagas caso de las palabras de ese profeta o de los sueños, porque el Señor tu Dios los pone a prueba para ver si ustedes los aman realmente con todo el corazón y con toda el alma. Sigan al Señor su Dios, témanlo y observan sus mandamientos y sírvanle fiel. Y ese profeta o ese intérprete de sueños deberá ser castigado con la muerte, te dice aquí. Entonces quiere decir que ese tipo no es inocente, eso es lo que te está queriendo decir. Sin embargo, aquí se dan cuenta que hay una preocupación, dice, pero este fue inocente, este era su amigo, fue un accidente. Y claro, el otro lo quiere matar porque dice, ¿cómo lo habrá matado? A mi hermano, a mi primo, no sé a quién, a mi clan, de mi familia, ¿verdad? Y entonces le va a perseguir hasta encontrarlo. Y entonces en las ciudades de refugio no se puede entrar, nadie puede, porque aquí entonces están justamente personas que tienen que ser salvaguardadas, tienen que ser cuidadas para que no suceda esto. Y por lo tanto dice también, así no se derramará sangre inocente, dice. Es decir, que ellos también tienen una conciencia muy grande con respecto a la justicia, ¿verdad? El Deuteronomio. Esto ya va siempre un poquitito más adelante también. Recuerden, en una oportunidad de nuestros cursos bíblicos, nosotros estábamos hablando cómo va evolucionando esta cuestión que después nosotros entendemos también como la justicia, ¿verdad? La justicia que tiene que aplicarse. Ustedes saben que al comienzo, antes del rey Hammurabi, esto es muy interesante, busquen después Hammurabi en su Google, lean un poco incluso las leyes de Hammurabi.
Antes de Hammurabi, si alguien le mataba a alguien del otro clan, de la otra familia, entonces yo podía ir y exterminar a toda tu familia. Exterminar, dije. Yo le maté a uno solo, ¿verdad? Pero ellos vienen y exterminan con mi familia. Le matan a todos. Como venganza, o uiga, con furor. Entonces merecen todito. Esta familia tiene que desaparecer. Así era, antes de Hammurabi. ¿Qué es lo que hace el rey Hammurabi? Y aquí es donde entra el famoso ojo por ojo, diente por diente de Hammurabi. No, señor. Si yo le maté a uno, entonces vos tenés derecho solamente también de matarle a uno de mi familia. A uno, ojo por ojo, diente por diente. No podés venir y matarle a toda mi familia, porque yo le maté a uno de tu familia. Ese ya fue un boom, ¿verdad? Ese ya fue algo, pero qué pucha, un progreso total dentro de la humanidad. Fue una revelación total. Hammurabi, entonces, y Hammurabi tiene muchas leyes. Yo le estoy poniendo nomás este caso de la famosa ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, hasta ahí, que ya es un gran adelanto. Ciertamente que viene el tercer paso después. El Antiguo Testamento asume ese ojo por ojo, diente por diente, con la influencia que ellos tienen, porque ellos también eran bastante tribales, ¿verdad? Al comienzo también era así, mira, esto que te está diciendo aquí, está asumiendo lo que era esa religión anterior. Por eso te está diciendo, así no se derramará sangre inocente, ¿verdad? En medio del país que el Señor tu Dios te ha dado como herencia, y tú no te harás culpable de un derramamiento de sangre inútilmente. Porque no es así, tenemos que ver por qué le tenés que matar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces ellos asumen también esta ley de Hammurabi, y la Biblia asume esta realidad, y muy interesante, ojo por ojo, diente por diente, hasta ahí. Después con Jesús viene el tercer elemento, ¿verdad? Ahora incluso si vos le matás a uno, yo soy capaz de perdonarte. Soy capaz, imagínate, pero le hiciste un acto de injusticia con mi familia, le mataste a alguien. Este es un acto criminal. Pero sin embargo Jesús dice, no, la violencia lo que trae va a ser más violencia. Entonces llegamos a un culmen aquí, ¿verdad? Es como cortar esa racha, como diciendo, bueno, aquí verdaderamente soy capaz de perdonarte. No quiero ir más allá, en síntesis te está diciendo, ¿verdad? No quiero devolverte ojo por ojo, diente por diente, sino que quedarme en lo esencial y en lo fundamental, que es el amor a la vida, entender quiénes somos y lo que pudo haber sucedido, ¿verdad? Dentro de esta persona, de lo que sucedió, ¿verdad? Esa famosa frase que nosotros hoy hacemos dentro de la terapia que se hace dentro de la psicología, etcétera, etcétera, la psiquiatría, todo esto, ellos te dicen, me reconozco en ti. Te hacen aprender esto, me reconozco en ti. Es decir, cada uno de nosotros tendría que tener esta frase como una frase de cabecera. ¿Por qué? Porque yo soy capaz, ¿verdad?, de reconocerme en la otra persona también débil. Me reconozco también como un Adamá, ¿verdad? Me reconozco como un Adán dentro de esta limitación mía. Me reconozco en ti. Entonces, me quedo en esta situación, ¿verdad? Me reconozco, porque también a mí me puede suceder, quiere decir esto. Bueno, después sigue en el versículo 11 diciendo, pero si alguien, impulsado por el odio, por el odio, tiende a su prójimo una emboscada y arrojándose sobre él, lo hiere mortalmente y luego va a refugiarse a una de esas ciudades, los ancianos de esa ciudad lo harán apresar y lo pondrán en manos del vengador del homicidio para que muera. ¿Entendiste? Viste que aquí está el ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Estamos entonces con la ley de Hammurabi, la influencia tremenda y fuerte, que como les dije hace rato, que esto fue algo maravilloso para su tiempo. Eso fue algo, ¿verdad?, que es lo que estaban esperando. Nosotros aquí no podemos pasar y exterminar a todo el mundo. Y aquí también vemos el aspecto social, porque siempre toda relación humana nos lleva al aspecto de la sociedad, de la comunidad. Esto es por el bien de la sociedad. El judaísmo siempre apunta a la comunidad. Es lo esencial y lo fundamental. Mi conversión, mi propia vida está en función siempre de la comunidad. Vemos un poco ahora los límites con respecto a la propiedad. ¿Cómo vamos a actuar? No desplazarás, dice, los límites de la propiedad de tu vecino.
los que han establecido los predecesores en la herencia que recibirás cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios. Así nomás, con eso nomás te está diciendo, no desplazarás los límites de la propiedad de tu vecino. Hasta ahí se queda, se tranquiliza y te dice, no desplazar eso, no desplazar, nada de eso. Sino que hay que calmarse, hay que hacer bien las cosas y punto. Así como se ha establecido y lo que Dios te ha dado. Entonces viste que es ya de nuevo una relación entre nosotros primero. Saber cuidarnos, saber ser respetuosos. Yo, por ejemplo, tengo ahí algunos de los casos que ahí en nuestro mismo patio, ¿verdad? Nuestro mismo, 1 metro a la otro Ike. Hoy, ¿qué la hora? 1 metro. Y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué en ese momento nadie estaba? Nadie estaba, todavía no se había construido. Pero evidentemente, ¿por qué pico hace ya eso? Más pico la ya. Por ahí pongo la de corapo y pepe más pico la 1 metro mare muy. Porque después vení y vamos a tener problemas, ¿verdad? ¿O será que habrá pensado? ¿Será que el famoso usurcapión? No sé qué cosa lo que uno puede decir, ¿verdad? No, yo hace 20, 25 años que ya estoy aquí y ya te robé ya ese 1 metro. Te robé, esa es la palabra, ¿entendiste? Porque no creo que... Parece que donde ya sacamos. Ay, hoy ponen a de cerco con bebé. Me nego a palan de cerco todo lo que sea, pero se sabe, ni no se mira, ni no se entiende. Así, no, pero yo quiero un poquitito más. Quiero hacer más grande. Ay, Jesús mío, Dios mío. Y se dan cuenta. Aquí te pone bien y te dice los límites, ¿verdad? Los límites de la propiedad. Bueno, ahora pasamos a algo más con respecto a los testigos. Vamos a mirar un poco qué te dice con respecto a los testigos. No basta, dice, un solo testigo para declarar a un hombre culpable del crimen o delito. Cualquiera sea la índole del delito, la sentencia deberá fundarse en la declaración de 2 o más testigos. Esto también, ¿verdad? Después, cuando se va a hacer algo a nivel de la comunidad, se le llama a los testigos, Y esto es lindo, ¿verdad? Esto es lindo. Y esta es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Si un falso testigo se levanta contra un hombre y lo acusa de rebeldía, las 2 partes, entonces, en litigio, comparecerán delante del Señor, en presencia de los sacerdotes y de los jueces en ejercicio. Los jueces investigarán el caso cuidadosamente, y si se pone de manifiesto que el acusador es un testigo falso y ha atestiguado falsamente contra su hermano, le harán a él lo mismo que él había proyectado hacer contra su hermano. Contra su hermano. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Y cuando se enteren los otros, sentirán temor y no volverá a cometerse esta infamia entre ustedes. No tendrás compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Mira, aquí te pone bien, ¿verdad? El Deuteronomio 19:21. Deuteronomio 19:21. Ahí entiende. Pero esto, para ellos, como yo le estaba diciendo hace rato, desde la influencia de Hammurabi, era un gran triunfo. Miren que este es un gran triunfo. Nosotros nomás no pensamos hoy en día que ya vivimos 2500 años después de esta realidad. Nosotros pensamos, ¿cómo van a ser así? Decimos nosotros. Pero fíjense que dentro de nuestra sociedad también, incluso algunos están en eso del primero todavía, de un exterminio incluso de toda la familia. Hay casos así. ¿Se dan cuenta entonces que si uno no forma, si uno no educa, viste que aquí es buscar y entrar en lo esencial de la vida del hombre? Y esa es la formación, esa es una formación integral. Entonces, esos que piensan solamente de una formación muy humana, ciertamente que el aspecto humano, filantrópico es esencial y fundamental, ¿verdad? Es la base esencial para lo que vendrá después. Pero recordemos que en ese caminar humano, antropológico, sí o sí, filosóficamente, llegamos hasta un punto que después tenemos que dar un salto cualitativo para encontrar el sentido profundo, existencial del hombre. Y es ahí donde entramos en lo trascendente y ahí es donde nosotros entramos y le llamamos religión. Y desde ahí entonces se forma la theos, logos, teología, el tratado, el estudio sobre aquello que se refiere a lo más profundo, ¿verdad?, del hombre, que trasciende. Pero necesita la base filosófica, necesita la base antropológica, necesita entonces lo humano para poder. Aquí
nosotros estamos mirando todavía el aspecto muy humano, ciertamente, como tiene que ser. Pero después está apuntando y está diciendo todo esto mirado desde una historia, de un contexto histórico, pero desde Dios. Desde Dios. Por eso es un libro religioso, ¿verdad? Que te da respuestas concretas sobre esta situación y sobre la vida del hombre. El versículo 20, recuerden que esto va hasta el 25, estas relaciones humanas y sociales. Son elementos así bien concretos, como que Moisés, en esa experiencia, tuyaí, ¿verdad? Que fue pasando, que fue conociendo, que fue viendo. Entonces le está diciendo, atención, porque ustedes cuando estén allá en la tierra prometida, cuando ustedes se encuentran allá en aquel lugar, le va a surgir estos problemas. Es como que está proyectándose, ¿verdad? Moisés se está proyectando a todo lo que puede pasar y suceder en la tierra prometida y que no tiene que suceder, porque esta es una tierra que emana leche y miel. Tenemos que vivir como comunidad, tenemos que ayudarnos, tenemos que ser santos, tenemos que caminar hacia esa meta, hacia ese ideal. En el versículo 20 viene otras instrucciones y aquí se va, como decíamos, es un poco pirirí pororó, así en forma general, ¿verdad? Como que Moisés le está hablando de todo un poco, de lo que puede suceder, cómo tendrán que ser los combatientes ahora. Cuando salgas a combatir contra tus enemigos y veas caballos, carros de guerra y un ejército más numeroso que tú, no les tengas miedo. El Señor tu Dios, el mismo que te hizo salir de Egipto, está contigo. Y cuando ya estén prontos para entrar en combate, el sacerdote se adelantará y arengará a la tropa en estos términos: escucha, Israel, ahora ustedes están próximos a entrar en batalla contra sus enemigos. Tengan valor, no teman, ni se angustien, ni tiemblen ante ellos, porque el Señor su Dios los acompaña y Él combatirá en favor de ustedes para darles la victoria sobre sus enemigos. Y así continúa. Bueno, queridos amigos, sobre esto vamos a seguir reflexionando porque es una cosa tan interesante, pero vieron que son elementos ya muy concretos. Un Moisés que se está proyectando, ¿verdad? Un Moisés que está diciendo, ya cuando ustedes van a entrar ahí, se van a organizar, recuerden que van a tener todas estas dificultades. Yo por lo menos les dejo y les estoy diciendo cómo ustedes tienen que vivir. Y por eso les hago este discurso. Entonces, escúchenme, cumplan verdaderamente lo que el Señor les está pidiendo, y por eso en ese capítulo 11, ¿verdad? Cuando estaba en esa transición, le decía, cuando posean la tierra y vivan en ella, cumplan fielmente todos los preceptos y leyes que hoy yo les impongo, yo hoy les estoy diciendo. Y nos despedimos por el día de hoy y seguimos después. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.